Hoy vamos a ver el modo imperativo del verbo en hebreo. El imperativo es una orden y por lo tanto se utiliza para las segundas personas. Entonces, permítanme, voy a compartir acá una pantalla y vamos escribiendo algunas cosas de este modo imperativo. Entonces, por favor, coloque ahí en sus apuntes el imperativo. Y como les estaba comentando, el imperativo tiene que ver en el hebreo y en el español también, porque es obviamente muy parecido, a una orden. Y si es una orden, se le da a las segundas personas. Segundas personas. Porque yo no le puedo dar una orden en tercera persona. No, porque tendría que ser algo así como, dígale a él, pero ya, o que hable él, o que proponga él. Eso en el hebreo se llama yusivo. Y tampoco puedo hacerlo con la primera persona, porque en el hebreo eso se llama coortativo, que reitero, lo veremos más adelante. El imperativo se da para las segundas personas, tanto del masculino como del femenino, como del singular y del plural. ¿Listo? Estamos hablando hoy del imperativo y estamos diciendo que el imperativo es una orden y que se utiliza en las segundas personas del masculino, del femenino, del singular y del plural. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es el imperativo? Y el imperativo, cuando es una orden, por ejemplo, en el caso de que yo le digo a una persona, escribe, escribe, ahí eso es una orden. Claro, para que quede un poquitico más adecuado, podemos decir, escribe tú, pero eso es una redundancia ya, porque al trabajar esa parte, entonces, al decir escribe, ya está implícito el pronombre. Correcto, pero como estamos en un curso, digamos, como de aprendizaje, entonces le adicionamos el pronombre tú, en este caso, esta es la segunda persona del qué, segunda persona del masculino o del femenino, ¿cierto? Del singular. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, escriban, escriban ustedes. Esas son las segundas personas, masculino y femenino del plural. ¿Listo? Ahí está. Entonces, el imperativo es una orden que se utiliza en las segundas personas, masculino, femenino, singular o plural, del hebreo y también del español. Escribe tú, escriban ustedes, marchen, estudie, jueguen. Todo eso es una orden. ¿Listo? Y reitero, se va a trabajar tanto en el masculino como en el femenino, es decir, le puedo dar una orden a un hombre y a una mujer, y también le puedo dar una orden a una persona o a varias personas. ¿Listo? Entonces, por eso se trabaja así. Así es de que el imperativo en el hebreo es muy parecido al imperativo en el español. ¿Listo? Es muy parecido. Pero en el hebreo, obviamente, hay una diferenciación entre la conjugación del masculino, del femenino, del singular y del plural, obviamente. En español es muy poco la diferencia, aunque la hay. Por ejemplo, dijimos acá en este verbo que está aquí en el ejemplo, escribe. Ese es, reitero, masculino o femenino, pero del singular. Y cuando digo escriban, ahí ya estamos trabajando el plural. Pero hay solamente esas dos diferencias, porque tanto el masculino como el femenino del singular es el mismo y el masculino y femenino del plural es el mismo en el imperativo en el español. En el hebreo no. En el hebreo es diferente cada una de esas conjugaciones. Es decir, es diferente
el femenino singular, es diferente el masculino singular, es diferente el femenino plural y el masculino plural. Las 4 conjugaciones son diferentes y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a trabajar un pequeño cuadro. Vamos a hacer un cuadro en el cual vamos a colocar los, digamos, las reglas generales del modo imperativo. ¿Listo? Entonces vamos a colocar eso en un pequeño cuadro. Recuerden que cuando nosotros trabajamos el tiempo perfecto, dijimos características del tiempo perfecto y hicimos unas características generales que en el tiempo perfecto son que tiene sufijos propios del tiempo, que las vocales propias del tiempo son cames, gadol y pataj, que hay arrastran el acento, en fin. ¿Correcto? Aquí también el imperativo tiene, digamos, como unas reglas generales. Y también el imperativo se presenta en casi todas las personas, casi todas las estructuras. Recuerdan que nosotros vimos que en el verbo hebreo hay varias estructuras, 7 para ser exactos. Cal, nifal, piel, cual, jifil, jofal y hitpael, ¿correcto? En el imperativo también se presenta, no en todas las estructuras, pero sí se presenta en la mayoría. Entonces coloquemos acá que el imperativo está en la mayoría de estructuras del hebreo. Y entre esas está, por ejemplo, en Cal, está en Nifal, ¿cierto? Está en piel. Ojo, no está en Pual, no está en Pual. No existe en Pual el imperativo. ¿Listo? Sí está en Jifil, Jifil. Ojo, no está en Jofal. En Jofal no está. Y sí está en Hitpael. Entonces, de las 7 estructuras que les había mencionado, el imperativo está en 5. Está en Cal, en Nifal, en Piel, en Jifil y en Hitpael. ¿Listo? Así. O sea que, es decir, en otras palabras, el imperativo no existe. Podremos colocar acá, el imperativo no existe. No existe, y por favor, subrayemos ese no. El imperativo no existe ni en Pual ni en Jofal. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta. Es decir, en las estructuras pasivas. Recordemos que estas, Pual y Jofal, son estructuras pasivas. Recordemos que el hebreo tiene 7 estructuras, 3 de las cuales son activas, es decir, Cal, Piel y Jifil. Y 3 de esas estructuras son pasivas, Nifal, Pual y Jofal. Y hay una reflexiva que es Hitpael. El imperativo, reitero, no existe en 2 de esas estructuras pasivas, que son la Pual y la Jofal, para que lo tengamos por favor en cuenta. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño cuadro que nos va a mostrar las características más, digamos, generales de el imperativo. Entonces, por favor, coloquemos ahí. Características generales. Características generales del características generales del imperativo.
y vamos a colocar una primera característica. Tiene sufijos. Ahora, permítanme, antes de continuar, decirles algo bastante interesante. Hay dos maneras de construir el imperativo en el hebreo. Hay dos maneras. Les estoy presentando primero la que es más técnica. Es decir, para poder construir el imperativo desde ceros. Es decir, que usted no tenga absolutamente nada digamos, en su haber para cómo construir el imperativo en el hebreo. Le estoy presentando esa en primer lugar para que lo construyamos desde cero. Y luego le mostraré una posibilidad de escribir, de construir el imperativo a partir de el imperfecto. Las segundas personas del masculino, femenino, singular y plural del imperfecto, que nos dan una base que es mucho más sencilla para construir el imperativo, pero que ahora lo vamos a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque necesito que tengamos una base sólida para construir un verbo en imperativo, aunque no tengamos ya, digamos, una base previa que es el imperfecto. Entonces vamos a aprender a construir un imperativo desde cero. Y desde esa perspectiva les digo que el imperativo tiene sufijos. Tiene sufijos. ¿Qué es un sufijo? Recordemos. El sufijo es lo que se coloca en la parte final de una palabra, ¿correcto? Eso es un sufijo. Por ejemplo, cuando yo en el español tengo eh, la palabra carga, carga, ¿correcto? Ese es un sustantivo, pero yo a ese sustantivo le puedo colocar un prefijo. Entonces puedo colocar esto acá, recarga. Eso se llama un prefijo o también se llama un preformante. En algunas gramáticas le llaman a eso preformante. Y aquí queda una palabra que, si bien conserva el sustantivo primero que decíamos carga, se convierte en una palabra nueva, recarga. ¿Por qué? Porque le colocamos un prefijo. Pero a esa misma palabra yo le puedo colocar un sufijo que está acá en este caso, y ya queda convertido en otra palabra, recargado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sufijos, es lo que se coloca en la parte final de una palabra. Cuando hablamos de prefijos, es lo que se coloca en la parte inicial de una palabra. Entonces, cuando les digo acá que el imperativo tiene sufijos, es lo que se coloca en la parte de atrás de una raíz verbal, ¿correcto? ¿Y cómo fue que les dije que era una traducción del imperativo? Sencillamente cuando decimos nosotros, por ejemplo, corran, escriban, oren, trabajen, o trabaja, corre, ora. Ahí estoy entonces utilizando verbos en imperativo refiriéndonos a las segundas personas del singular y a las segundas personas del plural. ¿Listo? Reitero, en el hebreo tiene, digamos, una distinción las cuatro conjugaciones propias del imperativo. Vamos a hacer un pequeño cuadro. En ese cuadro vamos a colocar 6 columnas, 6 filas. ¿Listo? Entonces coloquemos acá un cuadro. Acá le damos algo así que nos diga. Acá le colocamos persona. Y acá le vamos a colocar plural y acá singular. Recordemos que el hebreo es de derecha a izquierda, por eso vamos a colocar el singular. Vamos a colocar el singular en la parte de la derecha y el plural en la parte de la izquierda. Y vamos a colocar acá unas líneas. Bueno, hagamos de cuenta que son líneas que están derechas. Y acá vamos a colocar en persona, segunda masculino,
singular. Perdón, segunda masculino, sencillamente. Y hacemos una pequeña división acá. Y más abajo vamos a colocar la segunda del femenino. Recordemos que les estoy diciendo que el imperativo solamente se utiliza en las segundas personas masculino y femenino. Y vamos a ver entonces que en el singular, vamos a ver la segunda persona masculino del singular, no tiene ningún prefijo. No tiene ningún prefijo. Voy a colocar acá una X. Esa X, como siempre, va a representar cualquier carácter del hebreo. Es para indicarnos cómo va cómo va a ir la ubicación del sufijo en esta conjugación. Y en la segunda persona masculino del singular no tiene un sufijo. Entonces lo dejamos así. En la segunda persona femenino del singular sí tiene y es hirik yod. Hirik yod. Así. ¿Listo? Hirik yod. Y luego vamos al plural. La segunda persona masculino plural tiene una conjugación o una terminación u. Y la segunda persona femenino plural tiene una terminación na. Así. Entonces, por favor, hagamos ese cuadro explicando la primera característica general del imperativo. Primero, tiene sufijos propios del modo imperativo. ¿Cuáles son? Segunda femenino singular, hirik yod. Segunda masculino plural, u. Segunda femenino plural, na. Vamos con una segunda característica. Esta característica nos dice que las terminaciones i y u, entonces por favor coloquemos acá, i y u arrastran el acento en el momento de la pronunciación coma y hacen que la vocal de la segunda radical se reemplace por Sheva. Entonces, la segunda característica es que la I y la U arrastran el acento en el momento de la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda radical se reemplace por Sheva. Coloquemos acá excepto, coma, excepto en Jifil. Excepto en Jifil. Esa es la segunda característica general de el modo imperativo. ¿Listo? Ya con base en eso, entonces nos quedaría empezar a estudiar empezar a estudiar estructura por estructura. Reitero, esas son las reglas generales del imperativo, ¿correcto? Ahora vamos a aplicar eso a cada una de las estructuras. Recordemos que como hemos venido viendo,
el, eh, el imperativo tiene, en este caso, igual que el perfecto, igual que el imperfecto, que son los dos modos que ya vimos hace un tiempo atrás, tiene unas características generales y luego cuando nosotros empezamos a ver cada una de las estructuras, cada estructura también tiene sus propias características, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros conjugamos un verbo en el imperativo, entonces vamos a ver cada una de esas características generales del imperativo y luego tenemos que ver las características generales de la estructura.